Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. En este podcast yo siempre he intentado mostrarles que una situación de duelo no se vive solamente cuando alguien que es cercano a nosotros o quien amamos muere o trasciende, sino que a diario y con cada respiración estamos también sujetos a vivir diferentes tipos de duelo y diferentes pérdidas. Cambiamos de etapa, cambiamos de vínculo o se rompen algunos vínculos, también podemos cambiar de trabajo, de país y dejamos atrás a algo o a alguien a quien debemos hacerle el duelo para que después no se convierta en una herida abierta que se detona con cualquier otra situación. Por eso, en este episodio quise hablar de un tema que siento que es una de las transiciones y de los cambios de vida más fuerte que puede experimentar una mujer, y es la maternidad y los duelos que vienen con este proceso de maternar, de dar vida y de dar a luz. Y para eso invité a dos mega mujeres, mega mamás, mega todo y creadoras de un podcast que a mí me encanta y que también fue inspiración para crear este podcast, que es el Club del Caos. Y a Vero y Sofi las invité porque hay algo que me parece muy particular en la descripción de su podcast, y es: creemos en el poder de la transformación que tienen las conversaciones profundas para sanar y abrazar el caos perfecto de la maternidad. Y precisamente para poder hablar, para poder entender este caos, como ellas lo dicen, de la maternidad y de todos los duelos que están ligados a este proceso tan lindo, pero tan retador y tan desafiante, quise tenerlas en este episodio para que sean ellas, con su voz más experta y más sabia en este tema, quienes nos hablen un poco sobre esos duelos que viven las mamás y de cómo podemos transitarlos y prestarles atención a las señales que esto nos envían. Así que Vero y Sofi, gracias por estar acá y bienvenidas a este Ay, episodio. gracias, Caro. Para nosotros es un regalo poder compartir este espacio contigo y qué intro más hermosa. Claro, definitivamente muchísimas gracias. O sea, estamos muy felices y orgullosas de estar acá. No, a ustedes, y de verdad que yo las veo y soy seguidora también de la cuenta, y así no sea mamá, es posible uno sentirse muy identificado con eso, porque en algún momento de la vida uno va a estar rodeado de otras personas, de otras mujeres que están asumiendo este rol de la maternidad, y a medida que uno va creciendo, las amigas de uno se van convirtiendo en madres, las primas de uno de pronto también, pues en el momento en el que así lo elija, va viendo cómo este círculo alrededor cambia, y poder entender y poder tener como esas herramientas que ustedes dan en el podcast de ustedes, y también poder saber un poquito como ese detrás que le está pasando a la persona, creo que es algo muy importante. Y como lo decían en la introducción, siento que hay muchos duelos que están como por ahí, como medio invisibilizados, que muchas veces incluso las mamás o las mujeres que se convierten en madres ni siquiera son conscientes de eso que está sucediendo hasta que hay como una situación de crisis o de algo que lo detona. Y me gustaría que empecemos desde ese inicio, desde su experiencia como madres. ¿Cómo han sido ustedes conscientes de que pueden haber unos duelos en la maternidad? O si, digamos, tuvieron que esperar hasta que hubiera como una bomba o un detonante que las hiciera caer en cuenta, como, ah, no, wow, es que a mí me pasó esto, o yo dejé atrás X o Y cosa de Vero o de Sofi. Caro, mira, ahí hay una cosa que es súper importante empezar por ahí, y es que Vero y yo lo hablamos mucho. El proceso de Vero y el proceso de mío, de posparto mío, y el proceso de posparto de Vero y los embarazos han sido súper diferentes para las dos. Y no solo han sido súper diferentes para las dos, sino que las dos le tuvimos que hacer duelo a cosas diferentes en momentos diferentes. Entonces es súper importante como empezar esta conversación sabiendo que definitivamente yo me atrevería a decir que todas las mujeres renacemos, por decirlo de una manera, renacemos cuando tenemos hijos, eh, pero todas
renacemos de manera diferente y se nos mueren partes diferentes, ¿cierto? ¿Por qué te digo esto? Porque entonces, por ejemplo, yo creo que a nosotros como familia, porque además acá no es solo como mamás, a nosotros como familia nos pasó varias cosas. Uno, tuvimos que hacerle duelo, que yo creo que ha sido el duelo más duro, no más duro porque para nosotros ha sido muy lindo, pero sí, eh, tuvimos que hacerle duelo a la familia que éramos, ¿cierto? Para mí ese es como el primer duelo para mí. Y es que cuando tú estás casado o vives junto o lo que sea y no tienes hijos, tú tienes un montón de espacios para los dos y para ti solo. Es demasiado fácil manejar el tiempo. Lo digo en este punto porque también en otro podcast que grabamos yo decía, alguien que se acaba de casar me dijo, me está dando muy duro adaptarme y encontrar un punto medio entre lo que yo hacía y tenía en mis rutinas versus lo que ya me toca hacer con mi esposo y me ha tocado dejar de hacer a mí. Entonces yo sé que habrán otros duelos, ¿cierto? Pero cuando uno se casa, se reinventa y cuando uno tiene hijos como pareja se tiene que reinventar, porque los espacios tienen que cambiar, porque tú ya no tienes tanto tiempo para tu pareja como tenías antes, porque hay que balancearse en ese poquito tiempo que te va a quedar como sin el niño para Total. pareja, tiempo tuyo, familia, etcétera. Entonces, para mí el primer duelo es la relación de pareja que uno tenía, hay que echarle tierrita. Mi consejo es no llorarla mucho, pues o llorarle lo que la quieras llorar, pero no aferrarse a ella, porque si uno se aferra a lo que era, no va a poder disfrutar lo que es, porque no quiere decir que sea mejor o peor, es diferente, es diferente. Para mí, por ejemplo, literalmente yo no podría decir que es mejor o peor. Para mí es como el nivel de felicidad es lo mismo. Antes disfruté de unas cosas y ahora estoy disfrutando de otras. Pero es una relación completamente diferente, pues el día y la noche. Entonces, para mí, por ejemplo, ese ha sido como el primer duelo que he tenido en la maternidad, pero para no alargarme yo, pero no sé cuál es como tu duelo más fuerte en la maternidad. Yo no sé si podría elegir un solo duelo. Lo que tengo muy claro es que yo pensé que con la maternidad yo iba a dar vida y ya. Yo no estaba preparada para la muerte cuando tuve un hijo. Y definitivamente hay muchas muertes después de dar vida. Y ahora mientras te oía, Caro, yo decía, es increíble, o sea, cuando uno se toma un minuto para pensar, pues yo te puedo mencionar 10 en un segundo que las pensé, pero nunca nos preparan para eso. Y creo que durante la vida, la muerte siempre ha estado, pues yo no sé si como, si ha sido tabú o si la evitamos porque evitamos el dolor por naturaleza, pero no hemos puesto la muerte sobre la mesa y está todo el tiempo en todas las etapas. Definitivamente en la maternidad se siente impresionante. Yo ahora pensaba, cuando tu hijo pasa de ser un bebé que no da vueltas, que no se puede mover solo, a pasar a gatear, después a caminar, después a hablar. Y hay un montón de etapas que uno no se da cuenta, que pasan muy rápido y que después cuando se fueron, hay que hacerle duelo a esas etapas. Y lo que decía Sofía es maravilloso y hermoso, porque mientras le estamos haciendo duelo a esa etapa, muchas veces nos perdemos de vivir la etapa que está ahora pasando y es a mí. O sea, si algo pasa con la maternidad es que es a 1000, pero se nos hace eterna. Entonces, un día es eterno, pero un año es demasiado cortico. Y estamos todo el tiempo enfrentándonos a duelos. Eso me ha parecido impresionante. Y definitivamente el duelo que más me ha costado, ha habido muchos, pero el que más me ha cuestionado es el duelo a lo que fui. Fue lo que más me costó. A la mujer que era antes de parir, porque era muy distinto a lo que soy ahora. Y lo que decía Sofía no es malo, no es que yo quiera ser la mujer que era. Hoy tengo el privilegio de decir que me siento más feliz con la mujer que soy, pero que me costó demasiado dejar atrás la mujer que era. Y ahí hay dos temas súper importantes en el duelo de cada una y es, digamos, como para ahondar un poquito más en ese duelo de Sophie, creo que es como
un duelo como muy grande o que puede como abarcar muchos y es como ese duelo al tema de pareja, ¿cierto? A de cómo tu pareja cambia, cómo cambio yo también estando en pareja, porque como Sofi lo decía, cambian los tiempos, cambian las formas en que nos encontramos el uno al otro, porque hay un cansancio o hay un trasnocho de más, entonces uno tiene que también tratar de reinventarse en esos espacios y cómo cambia esa dinámica, porque siento yo que muchas veces sí, claro, la mujer es la que tiene la mayoría de los cambios, tiene, digamos, todo el tema de hormonas y demás, pero también al lado hay una persona que le está haciendo ese duelo también, entonces al hombre que era antes de ser papá, al espacio que tenía antes de ser papá, que entonces ya no se puede ver mientras el bebé está muy chiquito, entonces el partido al mismo tiempo, porque entonces tiene que estar en la rutina de la noche con el bebé, ¿saben? Entonces ahí hay como un montón de cambios en pareja que pueden convertirse o en una posibilidad de que esa pareja se convierta aún en mejor equipo o que definitivamente se convierta en una coyuntura porque es un cambio muy fuerte. Entonces, creo que esto es como uno de los duelos como más tesos porque es también entender y ver a tu pareja desde otra, como desde otra perspectiva y desde otro como, pucha, ¿será que sí somos tan sólidos o que sí somos tan fuertes para enfrentar esto que está viniendo? Caridad, es que a mí ahí me parece que hay una cosa súper tesa, que yo últimamente, así el Club del Caos fuera más enfocado a mujeres, le digo mucho a Vero, y es la posición del hombre. En la maternidad nos hemos enfocado, pues digo maternidad porque obviamente maternidad, ¿cierto? Pero en la maternidad y la paternidad, pues no sé, en crianza nos hemos enfocado demasiado en la mujer. Y yo digo, es muy teso porque los dos estamos irritables, porque los dos estamos haciendo un duelo muy grande y solo nos enfocamos en el duelo de la mujer, que porque la mujer tiene, el cuerpo le cambió, que porque esto y que porque aquello. Pero al hombre la mujer ya no le está poniendo atención, ya no están durmiendo en la misma cama muchas noches porque, lo voy a decir en mi caso, uno de los dos se pasa a dormir con Agus muchas veces. Después de acostar a Agustina, antier fue 1 hora y media, teníamos la casa sola para nosotros dos, dormimos Agustina, hora y media, a la hora y media salimos Mamadas, claro. devastados, mamados, ya nos habíamos turnado, pero estábamos cansados, a ver televisión 5 minutos y a dormirnos. Entonces empiezan a crear unas brechas, ¿cierto? Para nosotros los domingos eran sagrados, no hacíamos nada, nos acostábamos a ver televisión todo el domingo y a pedir domicilios. Nadie, pues, o sea, si usted quiere que su hijo vea televisión todo el día, podría hacerlo, pero de resto a nosotros se nos acabó ese espacio. Y para mi esposo, él lo decía, era una de las cosas más importantes como en nuestra relación, ese momentico de conexión el domingo, de descansar, era lo que él más disfrutaba y él le tenía que hacer duelo. Entonces nos enfocamos en las cosas que son muy tangibles para las mujeres, pero no nos damos cuenta de que es que el duelo de pareja no es solo yo lo estoy teniendo, sino que él también lo está teniendo y los dos tenemos que reencontrarnos, buscar una manera de cero, es que son muy, muy retadores, buscar una manera de cero, de un punto medio nuevo. O sea, si antes sabíamos que nos gustaba hacer, ya, espérese a ver, volvámonos a inventar, porque es que no se puede. Yo ahí aclaro, hay gente que lo logra, hay gente que no cambia su vida, hay gente que logra que el hijo se adapte a la vida de los papás, ¿cierto? Yo, desde mi modelo de crianza, y Alejo, desde lo que también él había pensado en crianza, no queríamos eso. Entonces, si tú me preguntas, somos una pareja literalmente, o sea, blanco y negro, agua y aceite, una pareja completamente diferente a la que éramos antes. Pero él también tuvo ese duelo, que no se nos olvide que es que en la maternidad y en la paternidad los dos estamos teniendo duelos. Y en la maternidad pasa una cosa muy charra, Caro, que no sé si la has oído, pero además es muy charro porque se vuelve una competencia, como quién durmió peor anoche, Total, quién está más cansado, total. a quién le está doliendo más el duelo. Y uno Sí. tiene que entender que es parte de que el otro también quiere sentirse validado, ¿cierto? No es Total. una competencia por competitividad, sino porque yo también quiero que mis emociones sean validadas. Oyendo a Sofi, pensaba demasiado en ese duelo. Yo creo que hay muchas formas en que se da un duelo y hay duelos que tú no tienes tiempo de preparar. O sea, cuando una persona está enferma, tú preparas el duelo durante la enfermedad. Cuando una persona se muere de repente, la persona se va y no hay un momento para preparar.
Y yo siempre he dicho que nosotros como mujeres, el embarazo de alguna manera es la preparación para ese duelo. Al hombre no, al hombre de un día para otro le entregan un bebé y ese día él se da cuenta de todo lo que va a cambiar, pero a él nadie lo prepara. Entonces creo que el duelo es aún más retador para el hombre que recibe un cambio de la nada, que por mucha información que le entreguen él no lo entiende porque no lo vive, y uno como mujer sí lo vive durante 9 meses que te están preparando para lo que viene. Entonces es impresionante. Total. Pero uno como hombre también puede ayudarse a prepararse, que eso es súper Claro. importante. Yo les iba a decir, para mí lo más vital, si uno está pensando en ser mamá o está en embarazo, para mitigar, que eso que Vero dice es muy lindo, es muy diferente cuando a ti se te muere alguien de repente, a cuando tú tienes, está enfermo, sabemos que se va a morir, hacemos un proceso, celebramos la vida de diferentes maneras, se siente muy diferente, ¿cierto? Lo mismo pasa con esta relación. Si yo antes del parto me siento, llego a acuerdos, hablo de qué es importante para él, qué es importante para mí. Si hay uno que le da más duro el sueño y a otro le da más duro, no sé, la cambiada del pañal, que a mucha gente le da duro, entonces, ¿cómo nos vamos a ir turnando? ¿Vamos a seguir saliendo como antes o para nosotros es más importante estar en la casa y tener una rutina? Eh, quiénes, con quién nos sentimos cómodos dejando a nuestro hijo, o entonces con nadie, que hay gente que no se siente cómoda con nadie y está Ujú, perfectamente total. válido. Pero todo esto hay que hablarlo entre los dos para poder prepararnos, porque el duelo igual va a pasar. Pues Alejo y yo nos preparamos y igual a uno lo atropella, pero estábamos más preparados. Yo creo que cuando uno no ha hablado nada, esto puede ser un caos de una, o sea, esto puede ser como que vos te levantaste y se te murió alguien muy cercano de un día para otro y era joven. O Así. sea, muy atropellador, muy fuerte, muy. Entonces, este es mejor cuando uno lo toma como algo que uno ya sabe que va a pasar y puede Ujú. prepararse con calma. No, total. Y sobre todo que pasa algo también y es, está uno como en esta avalancha de cosas que están sucediendo, entonces listo, tin, quedamos en embarazo, entonces la emoción, la felicidad, viene el baby shower, compremos las cosas, arreglemos el cuarto, todo, y empiezan como este montón de cambios y ya cuando entonces llega el bebé, estás en la dinámica de la rutina, se levantó, entonces la leche, todo el proceso y tiene uno aún que estar lo suficientemente despierto para darse cuenta de esas señales o de esas brechas, como decía Sofi, que se pueden causar, porque me imagino también que puede llegar este punto en ciertas parejas que pasa un momento y es como, no, espérate, o sea, ¿qué pasó aquí? Hace, no sé, una semana no dormimos en la misma cama, no sé qué te está pasando en el trabajo, no sé nada, porque estamos en modo bebé, bebé, bebé y pasa esa competencia que no solo la he escuchado, sino que la he vivido con mis amigas cercanas y es muy charro porque pues claro, yo no entiendo nada de la competencia, entonces yo soy, pero tranqui, o sea, mira, no mires todo. Pero, o sea, me pasa con todas que son como, pero es que este durmió ayer, pero es que para él es muy fácil porque salí a trabajar, pero es que yo estoy aquí en la casa, pero es que yo tengo que llevar a los niños al colegio y entonces el otro solamente llega a la casa y entonces ya encuentra todo perfecto. Entonces, claro, empieza esa competencia que también siento que si uno se engancha, como lo decía también Sofi, si uno se engancha demasiado con ella, ya está, ese sí es el verdadero caos, porque también no solo no estás validando, sino que estás creyendo que el otro es tu enemigo en un proceso en donde debería ser tu amigo y tu aliado, pues para transitar juntos ese duelo. Completamente, Caro. Y esa, pues como esta pelea o esta discusión lleva unos distanciamientos profundos. Ahorita decías, hace una semana, ¿no? Yo puedo decir que yo dejé de hablar con mi esposo 6 meses y parece increíble, pero solo nos dirigíamos la palabra para decirnos, hola, ¿cómo estás? Pásame el pañal, ¿cómo te fue bien el trabajo? Viene a ti, muy bien, ¿qué quieres comer? Pero no había una conversación de pareja, no había un momento de pareja, no había nada. Era 6 meses donde vivimos en automático, porque es que es tanta la energía que se mueve alrededor de un bebé que uno olvida un montón de cosas y uno está luchando por llevarse su punto muchas veces, en vez de usar esa energía por construir en pareja, que es lo que tú estás diciendo. No deberíamos ser enemigos, todo lo contrario, deberíamos encontrar puntos medios donde nos complementemos, porque el otro no va a hacer lo que tú quieres que haga y como tú quieres que lo haga.
Pero entonces es que ve cuáles son tus fortalezas, vos qué sos bueno haciendo y cómo esas fortalezas pueden soportar mis debilidades. Y ese es el reto, encontrar el punto medio y que los dos estén dispuestos a ceder, porque se tiene que ceder de las dos partes. Pero hay otro duelo que yo no sé si a vos te pasó, a mí apenas me está pasando. Está reciente. Y es el duelo a las amistades, que ahorita Carol lo mencionó. Yo, gracias a Dios, soy una persona que no sirvo para tener amistades 24/7. O sea, a mí las amistades que requieren de mí una presencia absoluta, no las puedo tener, porque es que yo no tengo esa capacidad. Yo soy una amiga muy fiel, muy fiel. Soy una amiga que va a estar ahí siempre para ti, pero soy una amiga que aparece una vez al mes. Tengo amigas con las que hablo una vez al año o una vez cada 2 años. Y son amigas mías que amo, que estaría ahí, que les donaría ya mismo un riñón si me llaman inmediatamente. Pero para mí la amistad es así. Entonces yo tengo esa ventaja, pero entonces siempre he tenido amigas que, mis amigas como más cercanas es gente con la que hablo y dejo de hablar. Vero y yo, siendo muy amigas, pasábamos meses sin vernos. Antes del Club del Caos, en este momento es un poco más difícil, pero pasábamos meses sin vernos. ¿Por qué? Porque ella estaba en sus cosas, yo en las mías y todo bien y seguíamos siendo igual de amigas y hablábamos y era igual. Pero, entonces yo tenía esa ventaja, pero con Agus me ha empezado a costar mantener ciertas amigas o amistades, porque no son mujeres, amistades en general, porque a uno sí le cambia demasiado la dinámica. Entonces, tenemos amigos que son como que, sí, claro, vamos a una rumba, quieren salir a tal discoteca o quieren, vengan, los invitamos a una comida a las 8 de la noche o vengan. Además me da risa porque lo más lindo es esto, es que queremos ver a Agus, pueden venir a comer hoy a las 8 y yo soy como, No. no, a las 8 la niña está dormida y a las 8 nosotros nos queremos dormir. Entonces, nos ha tocado, y a mí me ha dado menos duro, a Alejo le ha tocado un poquito más duro psicológicamente hacer ese duelo, entender que en este momento hay amistades que se van a distanciar. ¿Y por qué les hacía la introducción de ahorita? Porque yo creo que, por ejemplo, a mí ese duelo me ha dado menos duro porque yo sé que son etapas y sé que los que son amigos de verdad, después nos vamos a reencontrar. Entonces yo estoy tranquila. Pero Alejo, que es tan apegado a la gente, sí le ha costado un poquito más, como que hace rato no vemos a tal persona, ¿cómo hacemos? La queremos ver, pero y a él le cuesta y él quiere y él busca la manera, y entonces me dice que tal hora y que si tal otra. Y yo ya entendí que las amistades son, las amistades pueden ser para siempre, pero tienen ciclos. Pero entonces hacerles de duelo para mucha gente yo creo que es muy difícil porque es aceptar que hay gente que en este momento no va a entender tu estilo de vida y no va a estar ahí. Yo, hay gente que, por ejemplo, tiene amigas o amigos que se alejan mucho de ellos porque no quieren, no les gustan los niños, que es muy válido. Total. Entonces se alejan porque no quieren estar en fiestas de niños. Y yo digo que mucha gente se resiente por eso. Yo un día lo hablaba con una amiga que me decía, es que mis mejores amigas de la vida las perdí cuando me volví mamá, porque no quieren tener hijos, no quieren tener nada que ver con mis hijos y me sentí abandonada. Yo no se lo decía, pero yo pensaba y yo no lo mires así. O sea, ellas están pasando por una etapa, vos por otra, y puede que después se reencuentren, Total. pero es un duelo duro, porque Sí. además tú te estás sintiendo muy sola y perder la gente que para ti era muy importante es como que un duelo otra vez de adolescencia cuando uno peleaba con la mejor amiga, es un duelo así. Total. Y sobre todo, digamos, pasa del otro lado, digamos, yo que no soy mamá, entonces, digamos, claro, con mi mejor amiga hablábamos 24/7 todo el tiempo, yo le podía escribir a cualquier hora y ella estaba ahí, pendiente. Ahora yo sé que si a mí me pasa algo, yo no le hablo entre 6:30 a 8 de la noche, porque sé que ella está en su momento más caótico en su rutina con los 2 hijos, bañándolos, la comida y acostándolos y bueno, y toda la cosa. Entonces, yo ya sé que si a mí me pasa algo, yo le escribo, ya sé que estás en tu peor hora, pero me pasó esto. Y entonces es como que uno tiene que esperar hasta que sean las 8 porque sabes que ya va a volver a las 8, pero mientras tanto estás ahí como, bueno, estoy esperando que me responda, estoy esperando que ella aparezca o algo. Entonces es también entender estos cambios, entender que obviamente va a tener
O bueno, o al otro día, al siguiente día, probablemente tuvo una noche de perros, no durmió, no todo, entonces no va a tener la misma actitud, o que por ejemplo vas a querer salir con ella y ya no te va a poder decir, sí, salgamos las 10 horas que salíamos antes y nos tomamos las 1000 margaritas, sino que no, ahora podemos salir y nos tenemos que tomar un cafecito porque tengo que ir a la guardería, porque tengo que ir a recoger al niño, entonces cambia la dinámica y es también para uno, para el que queda uno ahí como en esa amistad sin tener hijos, también es esa lección de, ok, esta soy yo, mi elección es, porque digamos en este momento mi elección es no tener hijos, pero aún así entiendo lo que le está sucediendo a la otra persona, o decir como no, pues es que yo con esta nunca puedo contar, nunca puedo nada, porque siempre están en modo hijos, en modo niños, entonces ya, pues como que dejemos esa amistad ahí, es también como no solo lo que pasa desde la mamá, sino también como desde las amistades, de cómo se puede abrir o se puede cerrar ese ciclo. Y saben que es muy teso que uno cambia tanto, que es que es demasiado normal que la persona del otro lado, la amiga que no tiene hijos, diga, ¿esta en quién se convirtió? Pues nada que ver. Es Sí, que fiesta lo mejor, pero es que cuando uno se tiene que levantar al otro día a las 5 de la mañana, porque se pueden despertar a las 5 de la mañana, uno no quiere fiesta, por mucho que uno ame la fiesta. Y eso decía Sofía, o sea, cuando sí, volvamos a tener esa libertad, seguramente nos vamos a volver a encontrar y vamos a cantar Shakira con todo el corazón. En este momento no es que no le da a uno la energía y no es su prioridad. Y ver transformarse a una persona yo creo que aceptar la transformación del otro es un acto de amor muy grande, pero no todo el mundo está total. dispuesto a hacerlo y está bien. Pero y no solo dispuesto, porque es que yo te digo, yo creo que las amistades que yo he perdido no es porque estén dispuestas o no, es porque quieren seguir con su ritmo de vida y yo no estoy dispuesta Exacto. a cambiar tampoco mi ritmo de vida. Los Sí, amo igual, ellos me Ujú. aman igual, yo sé que el día que algo grave pase, ellos cuentan conmigo, yo cuento con ellos, pero en este momento no podemos vernos con la frecuencia que Exacto. ni quisiéramos hablarnos. y es Ujú. Y el amor perfectamente puede estar válido. ahí. Ni hablar, que por ejemplo, eso que Caro dice es súper válido. Yo, porque sí nunca he tenido amistades así, pero yo veo la gente que hablaba todo el día o que salían una vez a la semana. Yo les digo, yo en este momento, o sea, Verónica, pues por el Club de Caos, insisto, pero Eli, que es una muy amiga mía, Eli me llama y yo le puedo responder a los 3 días. Gracias a Dios, Eli es mamá, entonces Eli también. Nos escribimos para saber qué tal, o sea, como que nos ponemos hola y copiamos el tema. Hola, Sofi, ¿sabes tal cosa? Entonces yo ya sé con qué urgencia debo contestarle. Pero si no, pueden pasar días, años, meses. Yo me doy cuenta, por ejemplo, Caro, vos me escribís y yo te respondo a la semana, pero no por mal. En ese momento yo te iba a responder. Agustina se dio en la cabeza, mira Total, el celular. ¿Vos crees que yo me voy a acordar de contestar WhatsApp en algún momento? cero. O sea, ese chat ya quedó por allá abajo, leído, o sea, que ya nunca. O sea, eso se fue al Triángulo de las Bermudas, eso ya no existe. Claro. Total. Y ahí hay algo que me encanta y es en esas conversaciones que uno empieza a tener con las amigas que son mamá o, bueno, o con los amigos y es a mí me encanta algo que me parece muy particular y es cuando le mandan a uno una nota de voz que es, no te montes allá, bájate de ahí, pero espérate, pero es que el niño y atrás el niño y entonces llorando y entonces el bebé llorando y uno es como, ya, tranquilo, espérate, te contesto ahora o te respondo ahora y uno es como, ya, o sea, relájate, calma, pero lo que digo ahí también es como esa conciencia de los que están alrededor de uno que es como, o medio te montas a este bus también, si quieres o sea, o estás dispuesto a entenderme, o perfectamente la puerta está abierta para que pues vayas y busques una amistad que sí se acople a lo que necesitas tú en ese momento. Y él, ahorita te llamo cuando haya calma, la calma no llega. O sea, las notas de voz Sí, siempre serán con gritos atrás, con caídas atrás, con regaños en el intermedio. Y creo que tú lo viviste cuando tratamos de cuadrar este podcast. Yo reaparecí a las 2 semanas mágicamente, Caro, ya volví. ¿Cuándo lo hacemos? Y esa es la realidad de nosotras como mamá. total. Claro, y hay una cosa súper divertida y es que si a mí me cuesta oír notas de voz con niños gritando atrás, yo no me imagino a la gente que no tiene hijos. Ayer Vero Yo me mandó sé. una nota de voz de un podcast que vamos a grabar y a mí me tocaba de verdad como pararlo, respirar y volver a tratar de oír. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que Verónica me quiere decir? 4 voice notes en que había algarabía detrás. Maxi tal cosa, Lola tal cosa. Y yo decía,
Si a mí me cuesta entender esto, otra persona tira el celular y dice, no, yo no voy a entender que hable conmigo cuando te da tiempo. Pues, Total. Total, a mí me parece muy divertido, o sea, porque son unos gritos y son unas cosas. Y entonces yo pregunto, y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué está pasando? Y es, no saques la mano por la ventana, no hagas esto, no hagas lo otro. Y yo soy como escuchando ahí la nota de voz los 3 minutos, así como que será que pasa algo, será que lo termina de regañar. Pero sí es también como ese entendimiento de los que están como alrededor de uno y que siento que no solamente pasa con el tema de amistades, sino que pasa también con el tema familia, ¿cierto? Porque entonces también cambia como esta dinámica, o bueno, también como dependiendo de qué tan involucrados, por ejemplo, estén tus papás o tus suegros en esa crianza o en ese nuevo bebé, todo, entonces pueden haber un montón de duelos porque siento yo que de parte de ellos es como prácticamente, entre comillas, perdí a mi hija porque ya mi hija es mamá, ¿cierto? O mi hijo se convirtió en papá. Entonces ahí hay como un primer duelo. Y también ese que se pueden llegar a sentir excluidos porque entonces ya ellos están creando su mundo aparte, entonces no me tienen en cuenta o no quieren que yo les cuide el bebé o no siguen mis consejos, como cosas así. Y sobre todo de cómo cambia también la dinámica familiar porque no va a ser lo mismo la fiesta, no va a ser lo mismo si antes tenías un plan con tus papás o con tus primos o con lo que sea. Todo este tipo de cosas también cambian. Claro, es impresionante. Esta semana, precisamente el miércoles creo que fue, fuimos a comer. Yo evito las salidas a comer tarde, era un momento muy especial, teníamos una celebración como familia, entonces dije, listo, pues vamos y vamos todos. Y fue caótico, no les puedo explicar qué tan caótico. Y mis papás al otro día me llamaron súper angustiados, como, no, pues es que les dije, nada, no podemos hacer nada. Era un momento en el año, no es cada 8 días y tocó así, pero ellos eran como que, no, entonces la próxima vez no va, no, o sea, tampoco se trata de transformar todo. Nosotros cada 8 días nos veíamos a comer para comer juntos todos los miércoles y dijimos, no, yo les dije, vean, para mí esto implica demasiada logística y no soy capaz cada 8 días, nos podemos ver cada 15 días y ellos me dijeron, perfecto, cada 15 días. No tiene, por eso creo que es de puntos de encuentro, porque no tiene que ser siempre a mi manera. La comida era una excepción. Yo pude ir con mis hijos entendiendo que iba a ser caótico, pero que no puede ser así cada 8 días, no soy capaz, ¿cierto? Entonces es como que vamos de parte y parte cediendo. Para ellos tiene que ser muy difícil que cambie toda la dinámica de una familia porque llegaron dos niños a transformarla por completo. Entonces es difícil para ellos, pero para uno también. Entonces, ¿cuál es el punto medio? ¿Dónde nos vamos a encontrar? hay dos maneras de que para eso, por eso Verónica y yo tenemos el podcast. Eh, Porque yo, por ejemplo, Ajá. no voy y no tengo que ceder. Y mi mamá, por ejemplo, como ya todas nos fuimos de la casa, nos dijo, los miércoles pueden venir a comer. Y le dije, no, comes con mis hermanas, yo no puedo ir a comer. Pero es que busquemos, no vamos a buscar la manera, no lo intentemos. Yo todos, ni un miércoles al mes tampoco, voy a sufrir y voy a cambiar mi rutina. Para mí, la paz mental de que mi familia duerma y se mantenga como controladito el sueño es muy importante. Punto. Pero también es Total. válido. Pero les quería decir cuando Vero tocó ese tema, De que para mí acuerdo. hay un duelo muy teso, que vean que yo sí soy capaz de entender el otro punto, pero cuando uno entiende el otro punto no quiere decir que uno vaya a ceder, Exacto. ¿cierto? Y para mí es el duelo que hacen los suegros y las suegras. Cuando tú tienes hijos, tú pasas tus navidades, tú empiezas rituales, tú tienes el ritual de los miércoles tal cosa, las navidades son el 24 en mi casa y comemos tal otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y creas un montón de cosas con tus hijos y creas una vida alrededor de tus hijos. Cuando esos hijos salen, se casan y tienen hijos, ya el núcleo familiar Es no otro. son los abuelos. Ujú. Ese es el nuevo núcleo que se formó. Uno, como hijo, le hace un duelo. Yo no voy a decir que no, a mí me cuesta. Yo amo la familia de mi pareja, pero obviamente me da dolor no poder estar todos los días de Navidad con mi familia solamente, ¿cierto? Es normal, pues, y Total. a él le duele no poder estar en todas las celebraciones de su familia. Entonces eso es un duelo.
Pero me parece más teso el duelo de los suegros y suegras, abuelos y abuelas, porque es enterrar el modelo de familia que construyeron toda una vida. Hay una manera mejor de verlo y es lo que yo siempre digo, es reinventar. Pero uno a esa edad también ya le cuesta más Reinventar. reinventar y le gusta más lo que uno ya conoce. Entonces, ese duelo me parece súper teso. Y nosotros, el ciclo de la vida es que nosotros también vamos a pasar por él. Pero en este momento que yo paso por él y yo veo, entonces, por ejemplo, mi papá como que, ay, y entonces, ¿qué fechas de Navidad? Y yo soy como, papi, me toca vivir entre las dos familias. Yo sé que a él le da duro Claro. y a mí me da duro y a todos nos da duro, pero a la familia de Alejo también le da duro y a Alejo también le da duro. Entonces, y al mismo tiempo, Alejo y yo queremos empezar a crear nuestras propias rutinas. Entonces, no queremos siempre solamente girar en torno a los demás, sino también empezar a hacer celebraciones en nuestra casa a nuestra manera. Entonces, les pongo el ejemplo de Navidad porque es lo más cercano, pues, en este momento a nosotros, pero, güey, madre, yo digo, para uno como abuelo, debe ser una cachetada, o sea, ese duelo debe ser una cosa muy heavy, Sí, y sobre todo, muy digamos, heavy. que, claro, con la ilusión, primer nieto, con los nietos, entonces qué rico pasar el 24, darles los regalos, tenerlos aquí en la casa y todo. Y de un momento a otro, no, es que vamos a pasar con la familia de, debe ser como ese, o sea, ese vacío. Les digo yo, si yo, por ejemplo, en este momento, yo digo como no resigno para nada, o sea, para mí mi 24 y mi 31 son en mi casa con mi abuela, con mi mamá y no me importa, se puede acabar el mundo. Yo muchas veces pienso, bueno, y en este momento tengo novio y entonces él fue como, yo paso también la mía con los míos y yo, ay, gracias a Dios, porque no hubo que repartirnos nada, pero me acuerdo que él me dijo algo como, pues al menos esta la pasamos separado, ya después uno va viendo las otras y yo, uno va viendo las otras y yo decía, yo no, o sea, yo no quiero ver, entonces es ese choque también para uno mismo, porque es estar como en una constante, como en un ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Estoy aquí, estoy presente aquí, amando a la familia de mi novio, de mi esposo, de mi pareja, pero también, pucha, están los míos por otro lado. Entonces, siento que ahí no solo es el tema de ese duelo, sino de aceptar que hay algo que vamos a perder, porque no podemos tener la felicidad completa, pues a no ser de que haya la familia que diga, vámonos todos para una finca y estamos allá las dos familias, pero eso es un caso de uno en un Cari, ¿sabes millón. qué? Lo más teso de todo Ah, es que eso es lo que pasa cuando llega un hijo, es que ya no son dos, es que cuando son dos uno se va para allá y el otro para allá. Pues así de sencillo, nos Sí. divorciamos, cada uno coge por su camino. Es que hay un tercero que es muy importante ¿Y qué para hacemos con todos. él? Ujú. Entonces, cómo lo manejamos? Es una locura. Cari, vos acabaste de decir una solución divina. Y entonces, Mágica. si juntamos las dos familias, sí, claro, pero te voy a poner un ejemplo, es que no son las dos familias. Es que a mis papás y a mis tíos les encanta igual seguir celebrando la Claro. Navidad juntos. Y a mis suegros con sus hermanos les encanta seguir celebrando la Navidad juntos. Yo no puedo juntar la familia del papá de mi esposo, la familia de la mamá, todos Total, juntos. O sea, es total. imposible. O sea, tú sí o sí tienes que hacer un duelo a las fechas especiales cuando te vuelves papá y peor aún cuando te vuelves abuelo. El del abuelo me parece de verdad que, pues en Durísimo. este momento no me da dolor de estómago pensarlo porque lo veo muy lejos, pero me parece que pobres los abuelos, eso es muy heavy, como que vuelva y empiece y vuelva y reinvente su vida. Total. Hay un último duelo del que, pues o hay otro duelo del que yo quisiera hablar y es el duelo que le hacemos a nosotras mismas. Y eso, hay demasiada literatura, está de moda, les puedo decir 1000 páginas de Instagram para que les apoyen ese duelo, pero yo creo que a todas las mujeres nos da muy diferente. Hay mujeres que es con su cuerpo, ¿cierto? Hay mujeres que es con su tiempo. A mí fue que, aunque yo sabía siempre que yo quería ser mamá, me cogió la maternidad y me dijo, el tipo de mamá que tú soñaste ser y que tú creíste que ibas a ser, pues, tú eres otra persona completamente diferente. Y fue un duelo muy, muy particular porque yo cuando tuve a Agus, yo antes de tener a Agus, hablé con mis jefes en la empresa en la que trabajaba y les dije que yo quería adelantar mi licencia de maternidad para que se acabara antes, para poder volver a trabajar, Ok. literalmente. Ellos, gracias a Dios, muy sabios, me dijeron, Sofi, la vida te va a cambiar, take it easy. Y yo no, por lo menos un mes, bueno, alegué hasta que me dejaron adelantarlo un mes y empecé a trabajar medio tiempo un mes antes.
yo empecé a trabajar y yo sentí como una experiencia de fuera de mi cuerpo, como que, ¿qué está pasando con mi vida? Esto no es lo que yo quiero. O sea, literalmente fue un momento como iluminador. Y yo, que siempre había sido workaholic, etcétera, 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 que mi valor estaba fundado en lo que yo era laboralmente, porque en eso estaba fundado mi valor y en la inteligencia que yo podía tener. Entonces, yo tenía eso. De un momento a otro dije, a la mierda. Si yo en este momento tengo un montón de cosas afortunadas, bendecidas, y fui iluminada por lo que ustedes quieran llamar, y puedo ser ama de casa, ese es mi camino. Claro, qué duelo tan hijo de puta, porque yo dije, no, ese es mi camino, y súper bacano ser ama Ajá. de casa, Total. y yo me voy a dedicar a mi hija, y yo no sé qué. Y empieza el cerebro. Tú sales a una reunión. Hola, ¿tú qué haces? Yo miro a Alejandro, y yo, ¿qué digo, qué hago? Y me decía, pues en este momento estás dedicada a la niña, y yo, Es como, eso y es yo un decía, trabajo. valgo Ujú. huevo. Yo fui, yo Sí, o sea, yo hice. decía, la gente debe pensar que soy estúpida. O sea, yo soy estúpida. Después era horrible. Uno va a viajar y entonces ahí mismo te preguntan en inmigración. Ocupación. Y yo como, gracias a Dios, en el primer viaje que hice, yo me quedé así, ama de casa, y había un señor adorado. Es que ingeniera del hogar, póngalo así, siéntase orgullosa. Y yo, ingeniera del hogar. Entonces ya me moría de la risa y empecé a ver que no necesariamente era malo, pero me costó mucho y le tuve que hacer un duelo muy grande a que mis prioridades eran diferentes, a que yo ya no estaba encontrando valor en demostrarme laboralmente, sino en demostrarme como mamá, que eso ya es un problema diferente, uno no se debería demostrar. Ahí voy trabajándole a eso, porque ya me empecé a exigir mucho como mamá, pero a aceptar, hacerle un duelo, que aceptar que yo, por ejemplo, mi mamá siempre fue una mujer independiente, que trabajaba, que tenía su propia plata, y yo acá como que, Alejo, mm, ¿cómo vamos a organizar entonces la quincena? Yo decía, es un duelo a tu independencia, es un duelo a la mujer que tú creíste que eras, es un duelo a que yo toda mi vida me reí de las mamás de club, toda la vida. Yo dije que eran inútiles, yo dije todo lo feo que se podía decir de una ama de casa, todo. O sea, yo las juzgué, como soy muy buena para eso, aunque yo lleve años trabajando, muy buena juzgando. Y era todo lo que tú has dicho en el cerebro. Entonces era un duelo muy berraco porque uno decía, ¿cómo entierro todo mi sistema de creencias frente a la valía de una mujer y todo mi sistema de creencias frente al trabajo y lo que uno debe hacer? ¿Cómo lo entierro y renazco? Y además que, claro, esa era una decisión propia, entonces ¿cómo me voy a quejar y cómo voy a estar sufriendo si yo misma tomé esta decisión? Total. Entonces Ujú. devuélvase a trabajar. Entonces es un duelo muy charro el que me pasó a mí, porque era un duelo a lo que yo era como mujer y a lo que me hacía valer y a lo que yo esperaba que la sociedad fuera laboralmente. Ahora es como que ya soy otra persona con otras necesidades, con otros gustos, que quiere vivir el tiempo diferente. Es cambiar completamente de personalidad. Y lo más lindo, para que sepan, es que después uno vuelve y dice, ay, ¿será que vuelvo a trabajar? Y después vuelve y dice, ¿será que no? Y entonces trabaja por los laditos. Y yo ya, la maternidad a mí me enseñó con ese duelo, literalmente fue con ese duelo, a que no digas nada escrito en piedra. Total. Hoy soy esta mujer, pero mañana puedo ser otra. Y le haré el duelo si te lo tengo que hacer, pero entre yo menos me aferre y entre menos creencias limitantes vaya adquiriendo, más fácil va a ser ese duelo. Total. Y en ese duelo que tú estás diciendo, Sofi, algo también que entra ahí de una es lo que hablábamos al inicio, entonces empezar a ver al otro con los ojos, pues como el juzgador, como claro, pero es que tú sales 8 horas a trabajar, entonces cuando llegas, yo ya estuve aquí cansada todo el día, entonces para ti es muy fácil llegar y encontrar ya todo listo. O claro, es que tú sales, entonces tú socializas con personas o tienes reuniones de trabajo y yo estoy aquí encerrada y todo, entonces eso es, o sea, es un montón como de sí lo elegí, pero sí te estoy viendo, pero sí quiero hacer lo otro, pero estoy haciendo lo otro y tampoco quiero, y es como una
como una coyuntura que se mantiene demasiado tiempo mientras tú también estás intentando como adaptarte a ese rol. Total. Y a mí, yo tuve el mismo duelo que pues al principio les dije que es el que más me costó. Sí, Y creo que la maternidad le da a uno eso, le da el regalo de quitar tantas etiquetas y de permitirse replantear su vida. Y eso no es fácil. Eso no es como que, ay, no voy a trabajar. Yo que quería hacer Forbes, ya no voy a trabajar. No, eso es una decisión muy difícil. Y a mí me pasó que todo lo que yo era también como a Sofi, era mi mundo profesional. O sea, yo era por lo que hacía, 100%. Y llegó Maximiliano a tumbarme todo y acá sigo trabajando y teniendo mi empresa, pero a cachetearme en la cara y decirme, a ver, ¿cuáles son realmente sus prioridades? ¿Usted lo que hace? ¿Usted quién es? Y ahí se rompieron un montón de etiquetas, de creencias, de miles de cosas y ese proceso es espectacular y yo creo que es el regalo más grande que a uno le trae la maternidad, pero cuesta. Es un regalo muy mal empacado, que en el proceso de abrirlo uno dice, pero ¿qué estoy abriendo? ¿Por qué me metí acá? Pero al final te permite lo que decía Sofi, como abrirte a las posibilidades. Eso te lo regala la maternidad. y sobre todo siento, Vero, en ese duelo como de, claro, yo dejo atrás la Verónica que era antes de, y a la Sofía que era antes de, y pasa algo y es que ya cuando los niños van creciendo, claro, porque este momento de son bebés todo, como lo decíamos, va a mil, ¿cierto? Entonces es etapa tras etapa, entonces esto, lo otro, entonces ya hay que estar pendiente de que empezó a gatear, de que no coja, de que no haga, pero siento que hay un punto también que creería yo, pues como lo que les digo desde la experiencia que veo con mis amigas, que llega un punto como a los 2 años y medio, 3 años, que vuelve uno a quedar como, ok, pues ya mi hijo está en guardería, ya todo, aquí todo se está normalizando y vuelve a quedar uno como en esa pregunta de quién soy, ¿cierto? Como que cuando estás en esos primeros meses, listo, ya, mamá, voy con todo, eso es lo que quiero ser. Pero ya después el niño o la niña vuelve y entra en su guardería, va creciendo, va cogiendo su independencia, entonces ya se lo llevan para la pijamada de la guardería todo y tú ya estás en la casa y es como, ok, ya estoy solo otra vez, ¿quién soy? Pues como que quién es Verónica, quién es Sofía o cómo puedo responder realmente más allá de ser mamá que soy. Es súper chévere porque es que reinventarse mil veces. Mira, yo antes de quedar en embarazo, yo antes otra vez estaba pensando y yo no, ya voy a volver a trabajar porque pues Agus ya está yendo a la guardería y yo pues no, ya tengo que irme yo en la casa y no, pues yo ya voy a empezar a trabajar. Tony, toma tu embarazo y yo, no, verdad, ya no puedo trabajar. Entonces, sí, o sea, hasta que uno no logra como sacar la cabeza, yo entiendo que yo me voy a seguir reinventando mil veces y puede que saque la cabeza y después viene la jubilación y te alejo y entonces volvemos y cambiamos de plan y todo es válido, o sea, o a él lo mueven de país, por favor no, y si me oyen los jefes del por favor no, Por favor, pero no. o a él lo mueven de país, entonces nos toca, a Sofía le toca otra vez reinventarse a ver quién es y es válido y claro, yo no quiero dejar perder la oportunidad de lo de la competencia que ahorita hablábamos. Y hay una cosa muy linda que uno tiene que entender. Vero y yo competimos mucho silenciosamente con una cosa, que yo no sé si Vero se ha dado cuenta. Es que las Ah, mamás que sí, trabajan nos tiran muy duro, que porque no le total, dedicamos tiempo a sí, los niños. Y yo sí, a las mamás que somos amas de casa nos porque no tiran muy trabajamos. duro por otro Ujú. montón de cosas. Entonces, yo me siento mal de que a mí me juzgan porque no trabajo y Vero se siente mal porque la juzgan porque ella trabaja. Y en Oh, realidad, hoy leí una cosa, pues siempre vamos a ser malas mamás para alguien. ush. Siempre nos estamos equivocando para alguien. Siempre, o sea, tire la tierrita y no hagamos concurso de quién la tiene más mal, porque yo creo que los dos lados tienen lo mismo, porque igual siempre juzgamos a todo el mundo. Entonces, tirémosle tierra a eso y cada uno está haciendo sus duelos, a veces dan duelos opuestos. Vero le hará duelo a dejar a sus hijos, que eso pues a mí no me tocó, pero el duelo, yo te quiero decir, Caro, yo creo que las mujeres que vuelven a trabajar full time, presencial, a los 4 meses de tener un hijo, eso Cállate, debe ser total. para mí eso debe ser el hijo de puta duelo más duro Total. de la maternidad. O sea, yo
yo empecé virtual y me dan ganas de vomitar, estar en una reunión y oír a Agustina llorar. O sea, son unas berracas. Para mí son las más campeonas y yo no te puedo hablar de ese duelo y creo que Vero de una u otra manera tampoco, pero si algún día puedes hablar de una mujer que haya hecho ese duelo, qué hijo de madre duelo tan Horrible. duro. Ahí yo vinculo lo que dijo Sofi de cómo un papá se puede preparar para el nacimiento de un bebé y cómo nos podemos preparar nosotros para esos duelos que vamos a tener que hacer. O sea, es muy distinto cuando yo solo estoy con mi cabecita acá, en el presente, que es muy importante estar presentes, pero es un juego también de saber y entender de dónde viene el pasado y hacia dónde voy en el futuro. Porque si nos quedamos enfocados 100% en el presente, llega un futuro para el que no nos preparamos y nos damos contra la pared. Entonces hoy yo estoy 100% enfocada en mi hijo y me estoy dedicando a él 100%. Mi hijo se va a ir un día para la guardería. Yo como me cultivo para para no llegar el día que mi hijo salió de la puerta y decir, ¿yo quién soy? Sino hacerme la pregunta, pero con unas bases que he venido cultivando porque hay tiempo para mí. Y o sea, lo conecto demasiado con lo que decía Sofi, esa preparación para el embarazo del papá. Y adicionalmente, hacer las paces con la impopularidad. Si yo estoy bien con mi decisión, es más fácil echarle tierra. Porque cuando yo le echo tierra a la decisión, pero yo no estoy bien con esa decisión, estoy ocultando y estoy tapando cosas, pero cuando yo estoy en Total. paz con mi decisión es mucho más fácil lo que dice Sofía, venga, echémosle tierra, porque es que Pero, quién va a asumir la responsabilidad? Pues, ay, ver horrible, vos cómo trabajás, cómo se te ocurre, entonces yo renuncio porque todo el mundo me está diciendo que cómo voy a trabajar. ¿Quién asume la decisión de renunciar? ¿Quién todos los días se va a parar de la cama y va a decir, yo renuncié porque todo el mundo me dijo que renunciara? Yo. Entonces, yo tomo la decisión por mí y intento hacer las paces con la impopularidad que me cuesta y me cuesta muchísimo hacer. Sí, y sobre todo es como ese control de las expectativas que tienen los demás sobre mi maternidad y sobre mi paternidad. Total. Y esas expectativas les pertenecen a ellos, no a uno. Uno tiende a cargar con lo de todo el mundo. Sí, Ellos te están total. hablando desde su verdad, desde su realidad y desde sus heridas. Pero vos no puedes vivir la vida de los otros, vos estás acá para vivir tu vida. Total, total. Niñas, para ir finalizando este episodio, hablábamos al inicio de cómo en medio de este caos perfecto de la maternidad, muchas veces pasa tan a la carrera o estamos tan en esta constante rutina de cambios que se hace muy difícil ver esas señales como de, hey, por aquí puede haber un duelo, o hey, yo por aquí estoy sintiendo, claro, porque uno no, digamos en ese momento no le va a dar el término de duelo, pero uno sí puede decir, esto me está generando dolor, o esto me está como resonando aquí, como que me está haciendo ruido. ¿Cómo puede uno, desde la experiencia claramente que ustedes tienen, aprender cómo a ponerle como más volumen a esas señales que le están dando cada uno de esos momentos que se pueden convertir después en un proceso o en una situación de duelo? ¿Cómo puede estar uno lo suficientemente despierto, por así decirlo, para decir, no, o sea, tomo la conciencia o le pongo conciencia a que esta situación me está generando tal sentimiento, o tengo que prestarle más atención a esto que me está pasando con mi esposo? ¿Cómo escucharse o activar como esa voz interior o de intuición, que siento que en ese momento de maternidad está también tan conectado a las necesidades de tu bebé y no a las tuyas? Caro, yo soy el peor ejemplo para responder eso porque yo creo que es mi propia ansiedad la que me lleva todo el tiempo a estar pendiente de todo, Ok. ¿cierto? Entonces, no soy el camino correcto. Yo cómo lo he hecho, pues porque yo obviamente soy una persona por mi ansiedad, como me dice la psicóloga, hay que mirarlo por el lado bueno, que yo estoy pendiente de todo. Entonces, es no caer en la monotonía o en la rutina, ¿cierto? Ese sería mi consejo, pero es un consejo muy contraproducente porque las mamás y los papás lo menos que necesitamos en ese momento es como otra tarea que cumplir, ¿cierto? Entonces, te voy a poner el ejemplo.
tengo que ser mamá, tengo que ser esposa, tengo que darle comida saludable a mi hijo, tengo que estar comiendo yo no sé qué, la lactancia esto, y tú tienes un montón de cargas y a eso le tienes que sumar, tengo que estar pendiente de qué me va a pasar, del duelo, de yo no sé qué, Entonces, es sumarle una carga, pero para mí lo más importante es no caer en la rutina o no caer como en el día a día y seguir teniendo espacios de análisis de situación, ¿cierto? Como va mi hijo, que también son momentos como de gratitud, porque es que son para bien o para mal. Cuando yo me siento a agradecer de todo lo que está bien, también digo, ay, ¿sabes qué? Acá tengo como un huequito que no está funcionando, o porque no he vuelto a agradecer por esto. Entonces yo, sí es como que cuando yo me siento a ver todo lo bueno que está pasando, también miro como qué aspectos hay para mejorar. Pero yo sé que eso para muchas mujeres puede ser una carga, entonces yo no te podría responder algo certero. Lo que más cerca te podría decir es, si uno se prepara en el embarazo y en la maternidad lo suficiente, vas a tener más herramientas para darte cuenta si hay algo que te va a generar duelo y vas a tener más herramientas para que los duelos sean más fáciles de transitar, porque duelos vas a tener, pero entonces, ¿cómo son más fáciles de transitar? Total. Ujú. Sería lo único que puedo decir, que sí sea general y no dependa de una persona ansiosa, no severo. No, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Sofía. Había una cosa que a mí me martillaba y me martilla cuando me dicen, pues, pero ¿por qué no sacas tiempo para vos? Y yo quiero matar, pero yo quiero matar porque yo sé que es verdad. O sea, si no fuera verdad, yo no quisiera matar, pero sé que es, o sea, es muy difícil sacar tiempo para uno. Entonces, cada que me dicen a mí, pero vos lo que necesitas es parar y sacar un día para ti. Y yo digo, voy a matar a este ser humano porque este ser humano no va a ir a cuidar a mis hijos, no me va a reemplazar en la oficina, no va a estar para Manuel, pero en el fondo de mi corazón yo sé que eso es lo que necesito. Em, uno muchas veces, uno no, yo tiendo a idealizar esos procesos y tiendo a idealizar el tener tiempo para mí. Entonces, cuando a mí me dicen, ten tiempo para mí, yo me imagino yo en una cama, completamente en paz, sin ruido exterior, mínimo 4 horitas. Así me imagino yo el saca tiempo para ti. Y eso es idealizarlo. El tiempo para mí pueden ser 5 minutos en el baño. El tiempo para mí pueden ser 2 minutos de llorar encerrada en el carro. Entonces, si podemos hacer algo es permitirnos esos momenticos mínimos, un instante donde podamos respirar y como hacer conciencia y ya. No vamos a solucionar el mundo en esos 5 minutos, no se nos va a venir la super idea, no, pero regalarnos esos minutos es priorizarnos y eso nos da claridad mental, ya. No necesitamos un día, no necesitamos una noche de derecha de dormir 10 horas, no. Entonces aprovechar, saber con qué estamos trabajando hoy. Hoy estamos trabajando con muy poquito tiempo disponible y con muchas cosas pasando alrededor, entonces esos minuticos son oro. Y la red de apoyo, que siempre, Total. siempre la terminamos mencionando de alguna manera, porque a través de esa red de apoyo podemos identificar cosas que no, pues que nos queda imposible en el día a día. Entonces puede que tu amiga, tu mamá, la persona que te ayuda en tu casa sea esa persona que te diga, hey, ojo, que acá está pasando algo. Y tú en tu automático no te das cuenta. Entonces escuchar esa red de apoyo, que son lugares seguros, es súper clave, creo yo, dentro del proceso. Total, que yo creo que esos son además como las dos claves o los dos tips más importantes como para atravesar estos duelos de la maternidad, porque sí, muchas veces, por ejemplo, me pasa con mis amigas que son como, no, yo de Día de la Madre voy a pedir el día libre, pues que me lleven a un hotel, un domicilio y ya, pero también lo valioso que puede ser encontrar esos 5 minutos en tu rutina de todo el día en el que tú digas como, esperen, voy a entrar al baño y respirar 40 veces hasta que tú digas, ya, o sea, puedo volver a salir al mundo, pues como que sales como con una especie de reseteo, como de toda esa situación y de todo ese caos que puede estar sucediendo y que te permite hacer conciencia también, como
pucha, ¿por qué me está costando tanto, no sé, que los niños se duerman? ¿O qué es lo que me está dando mal genio de ese momento, de esa rutina que no está funcionando? ¿Me está dando duro por ellos o porque yo no estoy descansando? ¿Y qué es lo que pasa? Tener como claridad. Y segundo, el tema de la red de apoyo, que creo que ese sí no es solo para duelos de maternidad, sino para todos en general. Uno, porque es también hacer esa conciencia de lo que el otro ve que quizás yo no estoy viendo, porque quizás el otro se da más cuenta o para él es más visible que yo, por ejemplo, llevo todo el día sin comer, ¿cierto? No le he dicho, por ejemplo, que he almorzado o algo, entonces él dice, hey, no has comido en todo el día, o sea, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y dos, porque son también ese soporte para cuando uno ni siquiera mismo sabe cómo soportarse. Y la red de apoyo que pueden ser desde la misma pareja, la misma familia, amigas, conocidas, o también sé que en los grupos, en la maternidad surgen también muchos grupos, como por ejemplo, como es el Club del Caos, que es como esta comunidad de yo aquí me siento segura porque puedo decir que esto me está pareciendo una mierda y me siento bien de decirlo, que hoy no quiero a mis hijos y me siento bien de decirlos, o que hoy los amo profundamente y también me siento bien. Entonces es de cómo activamos estas redes de apoyo pues para poder transitar esos procesos más fácil o más acompañados. Cari, ¿sabes qué? Hay una pregunta que a mí me sirve mucho y es, ¿cómo puedo yo dedicarle 24 horas a la gente y poner en disposición de mis hijos, mi esposo y mis amigas 24 horas que tiene un día y no poder sacar de esas 24 horas 5 minutos para mí? Porque el trabajo de mamás es 24/7. Entonces, definitivamente tenemos que buscar esos espacios aunque se vea difícil. Ojalá lo intentemos porque hay forma de encontrarlo. Sí, total. Bueno, niñas, gracias de verdad por abrirme un poco también la mente, porque así yo no sea mamá, es también como tener esas herramientas para estar de una manera más presente para mis amigas que yo sé que van a seguir teniendo hijos y todo, y quién sabe si en algún momento hasta el universo lo elija por mí, porque como les decía, en este momento no es mi elección, pero poder entender también un poco desde esa visión de dos personas que ya son mamá, cómo uno se puede acercar a la maternidad entendiendo y sin juzgar, ¿sí? Desde que uno va al supermercado y ve uno y uno dice, no, pero pues es que cómo no le va a calmar al berrinche al bebé, el niño haciendo pataleta y gritando en el supermercado. Desde, si uno se pone en este papel de, mira, a esa persona le están pasando un montón de cosas, pues como que tener la mente abierta que ni siquiera sabes qué está sucediendo. Si no te gusta el ruido, el llanto del niño, pues vete para otro lado y ya. O sea, es más de cómo nosotros nos acercamos. Entonces, poder entender eso, poder entender esos duelos que están sucediendo detrás y poder tener como estas conversaciones profundas, es también uno tener herramientas, no solo para estos duelos de la maternidad, sino también para entender que es muy posible que si tú aún no eres mamá puedas tener un duelo de estos muy similar, y es encontrarte también en la voz de otras mujeres. Entonces, gracias de verdad por este espacio, por estar aquí, a las dos, que son unas tesas completamente, siendo amas de casa, que eso es una palabra que a mí me parece que triste que la hemos como menospreciado tanto, porque soy la ama, o sea, ama, dueña y señora de este hogar, de esta casa, que no es fácil tampoco mantenerlo, y también desde el lado de empresa, o sea, de ser empresaria, de emprender, de crear y de todo eso, ninguno de los dos es fácil y cada uno tiene ni siquiera sus pros y sus contras, tiene sus ventajas y sus desventajas, y qué lindo poder encontrar pues como estas dos voces en esta conversación. Así que muchas gracias a las dos. A ti, Caro. Claro, gracias a ti por invitarnos y por la paciencia. No, bueno, y yo como siempre digo también a todas las personas que están escuchando y que están viendo este podcast, puede que estos duelos que aquí contamos, que aquí experimentamos, resuenen con la historia que ustedes están viviendo o no, así que siempre quédense con lo que les hace como vibrar el corazón, y si les hace vibrar el corazón y les hace ruido es porque por ahí hay algo que pueden trabajar, sanar, y que seguramente necesita ser revisado. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.